Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto, sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy
celebramos la fiesta de la cátedra de el apóstol San Pedro. Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, promete a Pedro que él será la roca. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él será la roca, los cimientos de la iglesia de Cristo. Será Cristo en la tierra. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Son palabras graves, importantes, solemnes, que Jesús dirige a Simón. Y Jesús cambia a Simón su nombre poniéndole el de Pedro, significando con ello la entrega de una misión especial. Le promete edificar sobre él su iglesia, sobre la cual no prevalecerán las fuerzas del mal o de la muerte. Le entrega las llaves del reino, nombrándolo así máximo responsable de su iglesia, y le da poder de interpretar auténticamente la ley divina. Y decía Juan Pablo I, nos parece escuchar como dirigidas a nosotros las palabras que, según San Efrén, Cristo dirige a Pedro: Simón, mi apóstol, yo te he constituido fundamento de la Santa Iglesia. Yo te he llamado ya desde el principio Pedro, porque tú sostendrás todos los edificios. Tú eres el superintendente de todos los que edificarán la iglesia sobre la tierra. Tú eres el manantial de la fuente de la que emana mi doctrina. Tú eres la cabeza de mis apóstoles. Yo te he dado las llaves de mi reino. Sobre el primado de Pedro estará asentado hasta el fin del mundo el edificio de la iglesia. Esta promesa tendrá su cumplimiento pocos días después de la resurrección, cuando el Señor le preguntó por 3 veces si le amaba más que los otros. Entonces fue proclamado por Cristo su continuador, su vicario, con esa misión pastoral que el mismo Jesús indicó como su misión más característica y preferida: yo soy el buen pastor. Y San Juan Pablo II decía: es siempre esclarecedor y conmovedor meditar en los textos evangélicos que expresan el único e irreductible papel de Pedro en el colegio de los apóstoles y en la iglesia de los primeros tiempos. Es incluso sorprendente para cada uno de nosotros ver cómo Cristo continuó poniendo su confianza en Pedro, a pesar de su momentánea debilidad. Y Pedro tomó en serio su papel hasta el punto de derramar su sangre como supremo testimonio. Ciertamente su primera carta parece evidenciar que él meditó profundamente en las sorprendentes palabras que Jesús le había dicho. Revela la espiritualidad personal de quien había recibido el encargo de reunir el rebaño del único pastor. Y es lo que hemos escuchado en la primera lectura, esta recomendación que hace a los presbíteros: apacentad el rebaño de Dios, que Dios
apacentar el rebaño de Dios que os ha sido confiado, no por sórdido lucro, ganancia, no para ganar dinero, sino con prontitud de ánimo. Así, al aparecer el Pastor Supremo, recibiréis la corona inmarcesible, que no se marchita, de la gloria. Pedro recuerda que Él es la roca, pero también es el pastor. Y cuando exhorta a los ancianos, presbíteros, a desempeñar con entusiasmo su encomienda pastoral, lo hace porque recuerda haber recibido su propia misión pastoral como respuesta a la triple confesión de amor: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro moriría unos años más tarde, pero su oficio de pastor supremo de la Iglesia es preciso que dure eternamente, por obra del Señor, para perpetua salud y bien perenne de la Iglesia, que fundada sobre la piedra debe permanecer firme hasta la consumación de los siglos. La tradición unánime de la Iglesia afirma que esta sucesión se encuentra solo en los obispos de la Santa Sede Romana, por él fundada y consagrada por su sangre, de modo que quienquiera que sea el que sucede a Pedro en esa cátedra, ese, según la institución de Cristo mismo, obtiene el primado de Pedro sobre la Iglesia universal. El Papa hace las veces de Cristo en la tierra. Hemos de amarlo, escucharlo, porque en su voz está la verdad. Y haremos que esta verdad llegue a todos los rincones de la tierra sin deformaciones, para que muchos desorientados vean la luz y muchos afligidos recobren la esperanza. Viviendo la comunión de los santos, rezaremos cada día por su persona, como uno de los más gratos deberes de nuestra caridad ordenada. La devoción y el amor al Papa constituye para nosotros, los católicos, un distintivo único que comporta el testimonio de una fe vivida hasta sus últimas consecuencias. El Papa es para nosotros la tangible presencia de Jesús, el dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena, y nos mueve a quererlo y a oír su voz, esa voz del magisterio interior que habla en nosotros y nos dice: este es mi elegido, escuchadlo. Pues el Papa, dice el Concilio Vaticano II, hace las veces de Cristo mismo, Maestro, Pastor y Pontífice, y actúa en su lugar. Y termina otro texto también del Concilio Vaticano II sobre la infalibilidad del Papa. Dice: esta infalibilidad con la que el Divino Redentor ha querido dotar a su Iglesia para edificar la doctrina de fe o de costumbres, se extiende tanto cuanto se extiende el depósito de la divina revelación, que se ha de custodiar santamente y se ha de exponer con fidelidad. De esta infalibilidad goza, en virtud de su cargo, el romano pontífice, cabeza del colegio de los obispos, cuando como supremo pastor y doctor de todos los fieles
que confirma en la fe a sus hermanos, proclama una doctrina de fe o de costumbres con un acto definitorio. Por eso son llamadas justamente sus definiciones irreformables, por razón de sí mismas, y no en virtud del consentimiento de la Iglesia, ya que se pronuncian con la asistencia del Espíritu Santo que se le prometió en la persona de San Pedro, y por lo tanto no necesitan ninguna aprobación de otros ni admiten apelación alguna ante otro tribunal. El romano pontífice en esos casos no expresa su sentencia como persona privada, sino que como Maestro Supremo de la Iglesia Universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la propia Iglesia, expone o defiende la doctrina de la fe católica, ¿no?